Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Hace siglos, incluso milenios, diversas culturas han observado el cielo y desarrollado conocimientos necesarios para entender el entorno. Hoy, bajo este mismo cielo, encontramos además los observatorios más avanzados del planeta, formando en conjunto un legado único para la humanidad. Chile posee este patrimonio astronómico extraordinario que lo ha convertido en la capital mundial de la astronomía. Desde la segunda mitad del siglo XX se han venido desarrollando numerosos proyectos de escala mundial en ciencia y tecnología. Por eso el 50% de todos los observatorios del mundo se ubican aquí, en Chile. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos el desierto de Atacama, con su baja humedad y altas cumbres, características que lo convierten en un lugar ideal para la observación astronómica. Pero, ¿qué es este patrimonio astronómico? Es un conjunto de sitios, conocimientos y prácticas que reflejan la relación entre las culturas y el cielo a lo largo de la historia. Hoy vamos a conversar de este patrimonio con Daniela Bustamante, presidenta de la Fundación Altura de Patrimonio, arquitecta y candidata a doctora en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola Daniela, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional a hablar de nuestro patrimonio y hoy día en particular un patrimonio muy especial que me encanta, que a veces es tan evidente que no lo consideramos, que es nuestro patrimonio astronómico. Así que un placer tenerte aquí. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación y gracias por el interés en el tema. Qué bueno ver que no somos los únicos los que desde la Fundación Altura Patrimonio que estamos hablando de patrimonio astronómico o que les interesa el patrimonio astronómico. Yo creo que nos interesa a todos, sino que a veces lo vemos como es como un poco una paradoja, o sea, real, muy lejano. Como que hay que ser científico para poder acceder a ello. Gracias al trabajo que personas como tú están haciendo, justamente se van derribando estas barreras que a veces nos autoimponemos. Daniela, tú eres arquitecta de profesión, vienes de la línea de la arquitectura, ya por doctorarte. ¿Por qué te interesa la astronomía? Porque uno piensa arquitecto así en lo más clásico, hacer edificios o bueno, cosas terribles a veces como centros comerciales, qué sé yo. Por eso. Pero pocas veces pensamos que por supuesto que la arquitectura tiene que ver con estos espacios de donde observamos el cielo también. Pero no me quiero adelantar, quiero que tú nos cuentes cómo desde la arquitectura te fue atrayendo este mundo. Yo diría que fue un poco al revés. Desde como estas formas de entender el mundo, es que llegué a la astronomía. Y ahí tengo que un poco hacer historia personal. Mi padre es arqueoastrónomo. Arqueoastronomía es la forma o el estudio de las formas de hacer astronomía de las culturas antiguas. Y esto es para decir, cuando niña nos llevaban a sitios arqueológicos. De hecho, me recuerdo como el primer trabajo pagado, por así decirlo, que tuve, fue contar estrellas fugaces en el Pucará de Chena mientras mi papá con sus colegas hacían fotos. O sea, te estoy hablando de hace 30 años atrás. Y para tenernos tranquilos y entretenidos nos tenían contando estrellas fugaces mientras ellos hacían todo su trabajo en terreno. Un trabajo soñado. Así como primer trabajo, no, era contadora de estrellas fugaces. Nos pagaban 1.000 pesos por estrella. Buenísimo, bien pagado además. Claramente. ¿No? Y así fue de alguna manera como formándose mi idea de lo que quería, o de mis intereses más bien, que curiosamente no era la arquitectura como edificio, sino la arquitectura, ahora lo entiendo más como sistema de pensamiento, como estas formas de ordenar cosas, de en el fondo hacer cosas. Lo que me interesaba de estas formas de observar el cosmos era básicamente eso, el cómo se construía esta relación
con algo tan inmenso como el cielo, el cosmos, todo lo que implica esto, con edificios o en este caso un conjunto arquitectónico, paisajes también. Mi proyecto de título fue un centro de interpretación del paisaje Muelle de Aguita en la Cuarta Región, que también es otro sitio arqueológico que investiga mi papá bajo esta perspectiva de la arqueoastronomía. Y que en el fondo eso fue lo que fue armando esta idea de, pero la arquitectura no está tan distante de esta temática. Y ahora ya, estando por doctorarme, que espero que sea pronto, logré de alguna manera como bajar ya a tierra que no era solo el interés por el paisaje y como estas formas de construir estas relaciones a través de arquitectura o de paisaje, sino que hay todo un ámbito de investigación que son los estudios de ciencia y tecnología, que en el fondo es donde están o es de alguna manera el lente con el cual investigo que es muy vinculable a la astronomía, porque en el fondo, o sea, perdón, bueno, la astronomía obviamente, pero la arquitectura también porque es el tratar de entender las materialidades de los procesos de producción de conocimiento. Y ahí es donde como que un poco se desdibujan estos límites entre arqueoastronomía, astronomía, astronomía cultural, etnoastronomía, como todas estas formas de investigar astronomía que no sea hacer astronomía propiamente tal, en el Claro. fondo es cómo ir construyendo estas relaciones, estas formas de producir conocimiento del mundo que habitamos en el fondo. Eso es Me quedo, sí, me quedo pensando en cuántas, o sea, un abanico que se va abriendo y que uno solo tiene, nada, uno mira al cielo cuando las redes sociales dicen que va a haber una luna particular o lo que sea, y de ahí como que miramos poco, a no ser que vayamos a acampar, que cada día también se hace menos. No hay esa oportunidad que tú tuviste de ir a contar estrellas fugaces. Hay niños que nunca han visto una estrella fugaz, por ejemplo, no han salido como de la ciudad a mirar. Así que bueno, hay mucho que conversar el día de hoy. ¿Cómo es que llegas a crear esta fundación, este proyecto del cual vamos a estar hablando hoy, que ya es dar otro paso, porque uno puede quedarse como en la investigación, ¿no? Pero tú quisiste moverte a la acción ya. Bueno, ahí un poco para introducir la Fundación Altura Patrimonio, nos constituimos hace alrededor de 5 años ya. Y es bien interesante porque partió como tratar de rescatar la memoria de un edificio que fue el primer observatorio astronómico de Chile, que en el fondo es como un proyecto que todavía estamos en proceso de poder realizar. ¿Qué Y fue? ¿Cuál era ese? el Perdona. Observatorio de Valparaíso, que ya te contaré en más No detalle tenía porque idea. es una historia bastante particular. Y en este proceso de reunirnos con gente, conversar con gente de qué hacer para poder rescatar este edificio, para en el fondo devolverle el sitial que le corresponde en la historia, no solo de la astronomía en Chile, sino también como del desarrollo de la ciencia en Chile, es que nos empezamos a encontrar con gente que en el fondo tenía los mismos intereses. Y ahí es donde, ya para darle un poco más de, s no solidez, sino que más, formalizar, en el fondo, todas las acciones que estábamos, ya realizando. Primero, esto parte de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, para contextualizar. Entonces, habíamos un pequeño grupo, de miembros de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, en el fondo éramos 4, que estábamos interesados en, rescatar este edificio. Y así nos empezamos a vincular con astrónomos, que les interesaba también el mismo edificio por exactamente las mismas razones, el hecho que fue el primer observatorio astronómico de Chile. Y así es cuando ya nos constituimos como fundación. Entonces, somos mitad astrónomos, mitad no astrónomos, mitad astrónomos. Y este primer observatorio fue bastante particular porque primero que todo fue un emprendimiento privado, que estableció un relojero escocés que había inmigrado al paraíso. Entonces, además también se vincula mucho con la historia de la ciudad y, de nuevo, tratar de entender la astronomía como algo más que la producción de conocimiento científico, sino que también el ir entendiendo cómo este conocimiento científico
va aportando también al desarrollo, en este caso, de una ciudad. O sea, durante el siglo XIX, este observatorio se estableció en 1843. Durante el siglo XIX, las ciudades-puerto era muy importante que tuvieran un observatorio astronómico porque producía un dato que era clave, que era la hora. Y la hora era un dato que necesitaba a su vez los barcos para poder navegar. O sea, no solo la ciudad para funcionar, sino que también literalmente los barcos para poder desplazarse de un puerto a otro necesitaban datos de tiempo muy precisos. Y por eso es, por ejemplo, que encontramos observatorios como el Observatorio de Greenwich en Inglaterra, cuya función era en principio también la misma, dar la hora. Eh, la idea como de los servicios de tiempo, que como estas redes que se establecían, yo las conozco más bien en el Reino Unido, pero no es algo que fuera solo de ahí, de cómo se observaba el cielo para determinar astronómicamente la hora, y esa hora después era comunicada por una serie de diversos medios, que por ejemplo, en el caso de Santiago, el cañonazo de las 12. O sea, en el fondo esa es una forma de dar el tiempo. El mismo rol que cumplían las iglesias cuando con las campanadas, la misma idea. Entonces, en el fondo, este primer observatorio lo que hizo fue entregar el tiempo. Y a través de tratar de rescatar esta historia, que era un edificio que estuvo abandonado por mucho tiempo, en general se le conoce como el Museo Lord Cochrane, porque funcionó por ahí en el edificio mucho tiempo el Museo Lord Cochrane. Y en el fondo, a partir de una investigación que comenzamos a realizar primero de manera porque nos gustaba el tema, y que después ahora estamos cerrando un proyecto FONDART de investigación que ganamos hace el año 2023, donde pudimos profundizar el conocimiento de las operaciones y las transferencias tecnológicas entre Reino Unido y Valparaíso en específico, no Chile en general. En resumen, de nuevo, mucha información, perdón. Yo estaba concentradísima anotando todo para que no se me vaya ningún dato. Inmediatamente queremos saber en qué parte de Valparaíso está este edificio que fue este primer observatorio. Está la Plaza Sotomayor, el edificio de la Armada al fondo. Si lo miras desde como el mar hacia la tierra, a mano derecha arriba hay un cerro, el Cerro Cordillera, el edificio rojo que se ve arriba del edificio de la Armada, ese fue el primer observatorio astronómico de Chile. Que Wow. milagrosamente, digamos, todavía sigue estando en Claro, pie, está en pie. porque ha resistido, o sea, es un edificio que se construyó entre 1840 y 1842, resistió un bombardeo, el bombardeo de la Armada Española, resistió terremotos, o sea, 1906 botó Valparaíso completo, ahí está el observatorio. Perdió algunos elementos característicos de su arquitectura, pero el edificio, el cuerpo sigue en pie. O sea, en el fondo perdió elementos decorativos, pero el grueso de lo que era el observatorio sigue estando ahí. No tiene los instrumentos porque 20 años después de que fue fundado, su fundador pasó por un proceso de quiebra, perdió todos los instrumentos y curiosamente no le quisieron devolver los instrumentos porque la persona que estaba llevando este proceso por el lado judicial dijo que los instrumentos pertenecían al observatorio todo el tiempo, se habló del edificio como el observatorio. Entonces, es súper interesante ver también cómo el edificio comienza a tener su propia identidad asociada al hecho de que fue un observatorio astronómico. Qué increíble. La próxima vez que esté por Valparaíso voy a ir a mirar ese lugar. Vas a verlo con ojos distintos. Bueno, ahora, según entiendo, esta semana deberían empezar trabajos de restauración, o no de restauración, pero más bien de como de mantención, porque, claro, es un edificio que tiene casi 200 años de adobe, con algunas partes o mucha estructura de madera, muy propenso a Incendios, claro incendios. que siempre ocurren Y ahí. sabemos Valparaíso, eso es un riesgo real. Y bueno, para no seguir ahondando en el tema del observatorio, si a alguien le interesa, también con un proyecto, esta vez de ciencia pública, se hizo un documental sobre el observatorio, donde estamos ahí como hablando desde tres tiempos, tres miembros de la fundación, Eduardo Ibar, astrónomo, y Leopoldo Infante, también astrónomo,
ahí los tres siendo como entrevistados y contando esta historia de el observatorio acá, el observatorio, el vínculo que tiene con Edimburgo, que es la ciudad de donde viene su fundador, y con lo que pasa hoy día en Chile en astronomía, en el fondo tratar de entender como estas trayectorias que parecieran como tan distantes, pero que en el fondo son una misma. Fue un documental, se llama Navegantes del Tiempo, está Vamos a disponible en buscarlo. YouTube. Y fue dirigido por Gonzalo Argandoña. Anotado también. Así que ahí Buenísimo. ¿Y qué va a pasar con ese edificio? Tú decías ahora van a iniciar los trabajos de mantención, pero algún día volverá a ser el observatorio que era o abierto a público. Mira, eso es todo Misterio. sabemos, el tema del patrimonio en Chile es complejo. Y de hecho, y ya con esto dejo de hablar del observatorio para que pasemos a más el tema del patrimonio astronómico, pero en el fondo también se vincula, porque tiene que ver con los mecanismos que ofrece hoy día la legislación chilena para poder no solo proteger, sino también reconocer el valor de por qué un contexto o por qué un edificio, por qué un instrumento podría tener valor patrimonial. En este caso estamos hablando de el primer observatorio astronómico científico, profesional, que se estableció en el país que hoy día es potencia astronómica mundial. Y este edificio, en el hecho que también es el segundo más antiguo que queda en pie en Valparaíso, el primero es el polvorín de la cárcel, o sea, es literalmente el edificio más antiguo habitable que queda en Valparaíso. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1963 por una iniciativa que llevó adelante Sara Vial con Pablo Neruda, pero el tema ahí es que se reconoció como Castillo San José y es el nombre que mantiene hasta el día de hoy. Entonces, con eso se perdió parte de la memoria histórica del edificio y también el entender por qué es un edificio que tiene un valor histórico patrimonial. Y como fundación, esto fue una acción concreta que tomamos, que la iniciamos en el año 2020, una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales para rectificar esta declaratoria y en el fondo reconocer en el nombre con el cual se resguarda el valor histórico patrimonial de este edificio, devolverle el nombre con el cual fue conocido en el siglo XIX ampliamente, que era el observatorio. La solicitud fue aprobada lo tengo aquí anotado, mayo del año 2022, por unanimidad en el Consejo y hasta el día de hoy nos están dando la larga de finalizar el trámite, o sea, en el fondo ya está aprobado. ¿Y qué cambia? No mucho, porque en la práctica el edificio, el nombre que se aprobó fue Casa Observatorio Mowat y Ruina Arqueológica del Castillo San José, para tampoco perder el vínculo con el Castillo San José, que es importante porque también hay una razón de por qué se establece el observatorio en ese lugar específico, que era por las condiciones estratégicas que ofrecía para para observar y ser visto desde la bahía, pero también, y esto es una de las hipótesis sobre las cuales trabajamos, en el mismo observatorio, en el hecho que el tiempo preciso, la hora, era tan importante para la navegación y también la observación astronómica permitía georreferenciar sitios durante siglos anteriores, en el fondo, mientras el castillo operó como fuerte durante el periodo colonial, también se hicieron observaciones astronómicas ahí y me refiero como en el acervo patrimonial como de Chile y el mundo. Hay publicaciones del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que hablan de cómo se hizo observaciones astronómicas ahí. Entonces, y en el mismo ángulo donde está el observatorio. Entonces, una de nuestras hipótesis es que parte de por qué se instala ahí el observatorio tiene que ver también con eso, con el fondo capitalizar, una palabra horrenda, pero que funciona bastante bien como en este caso. Todo ese conocimiento que ya se había levantado en Claro. ese lugar. Entonces, o sea, en el fondo, el nuevo nombre que se aprobó para reconocer este sitio no solo habla del Castillo San José, sino también habla del observatorio. Juan Mowat fue el fundador en el fondo,
enriquece la forma de comprender el valor histórico patrimonial de este edificio en particular. Pero como muchas veces pasa con el Consejo de Monumentos Nacionales, las razones, las lógicas de por qué se demora tanto, es difícil comprenderlo. Pero ahí estamos, cada semana o cada semana por medio, enviando correos a la revisora que lo tiene a cargo para recordarle que estamos aún a la espera de que se finalice el Ojalá proyecto. que avance, ¿ah? Porque bueno, no son los únicos ustedes. Yo creo que parte de eso es porque se demora tanto. Hay mucha solicitud y poco recurso humano y recursos de plata. En fin, ya ahí nos da para otros programas. Sí, ya pero en el fondo nos trae el tema del patrimonio astronómico y que eh, también cuando como fundación establecimos cuál era nuestra misión, nos agarramos de una definición UNESCO de qué es el patrimonio astronómico. Es una definición que se establece en el año 2004 y que en su formulación, en su espíritu, lo que hacía era vincular la definición de patrimonio natural y de patrimonio cultural para entender la astronomía como un vínculo entre ambos. Entonces habla de no solo de los instrumentos de, en el fondo, el patrimonio material, sino también el patrimonio inmaterial y también el patrimonio natural. Entonces es bastante compleja en sí, pero en el fondo lo que nos dice es que la astronomía no es solo mirar hacia el cielo o producir conocimiento a partir de ese mirar hacia el cielo, sino que también se vincula con las culturas, con la sociedad, con los territorios, con la naturaleza de los territorios. En el fondo, es una suerte de como sistema de relaciones más que una práctica o un instrumento desconectado de su contexto. Totalmente, como yo decía, que lo vemos algo tan lejano y es parte de nosotros, ya que en Chile con mayor razón, y ha sido parte siempre de nuestros ancestros, por supuesto, que miraban al cielo Totalmente. constantemente para todo. Hoy día estamos más desconectados de eso. Bueno, y me respondiste la pregunta que tenía yo, la duda de qué es patrimonio astronómico. Bueno, ustedes tienen este sitio web, además, que es buenísimo. Yo ya lo mencionaba, pero se llama patrimonioastronómico.cl y tiene como varias esferas. Y ahí quería que entráramos un poco en la conversación. Está la esfera de la historia, educacional, cultura, ciencia. Todo eso representa este patrimonio. Entonces, cuéntanos un poquito de cada esfera, por ejemplo, la historia que tú mencionabas, no sé, en el Pucará de Chena, esta historia con tu papá. ¿Qué es eso? La astronomía no es algo nuevo que vinieron los europeos, los estadounidenses estos últimos años a No, instalar grandes telescopios, sino que ha sido parte de nuestra historia por milenios. humana. Sí, eso es lo que, como en el fondo, una de las cosas que es fascinante de la astronomía es que en el fondo ha permitido a la humanidad desarrollarse como humanidad. O sea, este mismo programa, su nombre tiene algo que en el fondo es producto de la astronomía, la hora. Y que podríamos no asociarlo a un producto de la astronomía, pero lo es. Así también los calendarios. En el fondo, mucho de lo que es nuestro día a día se ha construido en base a conocimiento astronómico que probablemente no tenemos tan presente. De hecho, para este vínculo con los pueblos originarios, ninguna cultura en la Tierra podría haber sobrevivido, podría haberse desarrollado sin haber tenido un cierto conocimiento astronómico. O sea, y en el fondo, por eso en general siempre hablamos de conocimiento y no de saberes, porque o sea, el conocimiento se construye, es una observación sistemática y constante del movimiento aparente de los astros en un contexto dado para poder entender cómo se vincula con, por ejemplo, los ciclos estacionales. Y eso se tiene que ir marcando de alguna manera y en el caso de, por ejemplo, el Pucará de Chena, los incas en su avance sobre el territorio andino, cuando fundaban un nuevo asentamiento o cuando establecían, por ejemplo, el Pucará, que no era una fortaleza militar, sino tenía un sentido más complejo, incorporaban dentro de estas instalaciones también eh, estas orientaciones y estas formas de poder medir el tiempo
porque los calendarios eran fundamentales para sincronizar el funcionamiento del imperio, por ejemplo. Entonces, de nuevo, muchas cosas que podríamos decir o podríamos observarlas, estudiarlas desde lentes que no tienen que ver con la astronomía, en el fondo para entender su sentido de la manera más amplia posible. La astronomía es el hilo que de alguna manera nos permite entenderlos de esta manera un poco más compleja, más holística también. No es una palabra que me guste, pero, pero de alguna manera como que permite entender el Claro, trasfondo tiene que ver del... con todo. Tiene que ver con todo, sí, eso es lo más fascinante, que claro, hoy día también hablamos de astronomía para referirnos a algo que en la práctica es astrofísica, es tratar de entender la composición y de los cuerpos celestes, la composición del universo, los procesos que han ido dando forma al universo como lo conocemos hoy día, eh, pero al mismo tiempo eso es parte de nuestra historia como seres vivos, porque si no hubiera sido porque en un momento tal se dieron condiciones específicas para que ocurrieran ciertos fenómenos que en el fondo fueron decantando en eh, el planeta que tenemos hoy día, no estaríamos acá. Entonces, en el fondo también hablar de astronomía, como el título del libro de José Massa, Somos polvo de estrella, es cierto. O sea, no solo en un sentido como más poético, sino también, o sea, en la práctica. Somos parte de procesos que en el fondo parten fuera de nuestro planeta. Entonces, tratar de entender la astronomía como algo tan lejano es difícil porque somos parte de los procesos que se están investigando. Así es, totalmente. Tener eso en mente de que somos polvo de estrella, no olvidarnos de que estamos aquí flotando en el espacio con una luna, en fin, todo lo que está ocurriendo. No es casual en el sentido de los procesos que nos traen acá. Los procesos que nos traen acá para hablar de la plataforma es también un proyecto financiado por un fondo concursado. En este caso fue el Comité Mixto ESO Gobierno de Chile en el año 2022, lo ganamos. Y era un proyecto que partía con una hipótesis, que era la definición de patrimonio astronómico, parte desde la UNESCO y que además parte movida por un astrofísico, Clive Ruggles, que ha hecho mucha investigación en arqueoastronomía también. En el fondo, al construir esta definición a partir de la definición que ya existía de patrimonio natural y la de patrimonio cultural, hay otra definición que también estableció UNESCO, pero que en el fondo tiene una trayectoria que viene desde la geografía cultural, que son los paisajes culturales. En el fondo nos entregaba las herramientas teórico-metodológicas para poder entender el patrimonio astronómico desde una perspectiva un poco más compleja, de nuevo, como el entenderlo en los contextos, en los sistemas dentro de los cuales se va a ir dando la práctica de la astronomía. Nuestra segunda hipótesis, por así decirlo, era que el patrimonio astronómico iba a tener algún tipo de impacto en el desarrollo sostenible en los territorios dentro de los cuales se insertaba. Y ahí venía como también un poco el tratar de entenderlo a través de este lente de los paisajes culturales, ir entendiendo el patrimonio como algo más complejo que edificios antiguos o que edificios con valor histórico, sino más bien como sistemas que en el fondo han permitido a la sociedad ser lo que es hoy día. Y por otra parte, venía otra línea de la investigación que era el estudio de casos en Chile. Y que esa es, en el fondo, lo que va a ir dando como resultado, como producto, esta web de divulgación. Les recuerdo que es patrimonioastronómico.cl para que vayan a mirarla porque está muy interesante. No es solo, de nuevo, el cielo en sí, sino la oscuridad de la noche, cómo eso en el fondo también es importante para los ecosistemas, para la vida humana. De nuevo, entender que el impacto de la astronomía no es solo la posibilidad de mirar al cielo, sino que también cómo hay, por así decirlo, una suerte de protección medioambiental adicional por el hecho de que estén los observatorios. Otro iba a ser una guía con recomendaciones de protección del patrimonio astronómico, pensando que cuando iniciamos el proyecto estábamos en un proceso de actualización o de modernización de la normativa patrimonial en Chile. Así que finalmente se transformó en un curso de patrimonio astronómico que se va
si todo sale bien, empezar a impartir el próximo bimestre en el Magíster de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica, del cual soy profesora. Y el tercero era una web de divulgación que en el fondo todos los proyectos que hemos hecho siempre consideran una web de divulgación más a público general, porque nos parece que es súper importante que cuando se hace investigación, esa investigación no se cierre en los círculos académicos, sino que también en el fondo tenga una forma de ser compartido el conocimiento que se ha generado, la experiencia que se ha generado con audiencias más amplias. Y a partir de esos patrones que salen estas categorías que están representadas en el sitio, que como decías van desde las prácticas de los pueblos originarios, que no son prácticas que se hayan extinguido en muchos casos, sino que son prácticas que se mantienen hasta el presente. Cómo se fue de alguna manera después instalando esto, la astronomía académica occidental, por así decirlo, para no llamarla solo científica, y las distintas formas que ha ido teniendo también esa instalación de la astronomía. O sea, tenemos los casos más históricos como el Observatorio Ujú. de Valparaíso, el OAN, en todas sus iteraciones de los pasos que tuvo por la ciudad y los vestigios que ha ido dejando. El Observatorio Foster, que está también acá en Santiago y que mucha gente no lo conoce y está En el literalmente Cerro acá, San Cristóbal, en el a Cerro un San ladito de la Cristóbal, Virgen. mirándonos a todos, al ladito de la Virgen, exacto. Y también el patrimonio astronómico Ese te educacional. quería preguntar, me llamó mucho la atención entrar ahí porque hay unos lugares así como, ¿qué? Cuéntanos un poquito más de este ámbito. Ese es probablemente el que más nos costó consolidar, porque ahí viene un poco tratar de trabajar a partir de las fuentes con las cuales se realizó la investigación, pero también después empezar a trabajar un poco más de la experiencia de la misma de conocer la ciudad. Por ejemplo, el caso de Academia de Humanidades o Sí, Instituto de la Humanidades, Academia nunca de me acuerdo bien el, Humanidades el nombre, pero que en está acá Recoleta. al lado de la Recoleta Dominica, tiene un observatorio astronómico, tiene una cúpula, pero que no ha sido investigado. No hay fuentes que nos permitan entender, o no, por lo menos no pudimos levantar en esta investigación fuentes que nos permitan entender exactamente de qué se trató ese proyecto. Pero si tú ¿Se pasas ve? por la calle, ves Así la cúpula. es. Entonces, por ejemplo, ese fue uno de los casos que ya fue más decisiones como, como de la curaduría de los casos de nuevo. Si bien no salió representado en el estudio, calzaba o tenía las características que eran similares a otros casos que podían darnos cuenta de esta dimensión un poco más educacional de sitios para practicar astronomía. Y ahí también, por ejemplo, tenemos en un caso más contemporáneo el Observatorio Pocuro. ¿Qué es ese lugar? Porque también lo veía ahí y no lo había escuchado. Es un observatorio que se estableció en Calle Larga, es una colaboración como del municipio con la Universidad de Valparaíso, hasta donde sé, y que es interesante porque no solo, o sea, podría entenderse también como un observatorio turístico, en el sentido de que hace actividades con el fin de astroturismo, pero también cumple un rol súper importante de educación. Entonces, hay estudiantes de astronomía de la Universidad de Valparaíso que van a utilizar el telescopio que está instalado, el Bochum, que es un instrumento que se decomisionó del Observatorio La Silla y se lleva hasta Calle Larga. Entonces, también es interesante de nuevo por estos vínculos que se van estableciendo entre casos. O sea, tenemos esta otra categoría que definimos como científico para hablar de estos observatorios internacionales que se empiezan a establecer en el norte de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero también es interesante el ver cómo la existencia de estos observatorios en el fondo van a ir impactando en otras formas de vincular astronomía con comunidades. Y en este caso, el trasladar un telescopio que había dejado de cumplir una finalidad científica en un observatorio científico, se traslada a Calle Larga, la quinta región, y empieza a operar con fines educacionales.
Entonces, eso es un poco el contexto del patrimonio astronómico educacional, el entender estos lugares, espacios que se han ido creando con la finalidad de enseñar astronomía. Y así vamos avanzando hacia otras categorías que también, o sea, en el fondo, lo consolidan esta idea de un corpus de patrimonio astronómico que tiene características Aquí propias distintas. es que me quedo con una duda, ¿ah? Ya sé que estamos en el tiempo. También está el ámbito cultural y, por ejemplo, aparece Rapa Nui. ¿Cómo hicieron esa parte de la curaduría, así, escoger qué cultura sí, qué no? Eso, eso fue, eso fue más desde las fuentes públicas, o sea, la literatura publicada. Por ejemplo, el caso de Rapa Nui es súper interesante, y Ujú. la navegación polinésica como conocimiento astronómico con fines súper concretos, que era moverse por el Océano Pacífico. O sea, cómo la cultura polinésica en el fondo partió desde un punto X y se empezó a mover por el Océano Pacífico, poblando islas, en el caso de Rapa Nui, Tahití, Hawái, son todas partes de esta misma tradición de navegación polinésica. También casos en el norte, el caso de Socaire, donde tenemos también, quizá ya no es tan activo, por así decirlo, pero en el fondo también da origen al calendario ritual, el calendario religioso como del pueblo, y que es una sedimentación de lo atacameño licanantay, con lo inca, con lo católico, que en el fondo van dando sentido a estos contextos. Ahí en el fondo nos referimos única y exclusivamente hasta como este calce entre lo atacameño licanantay con lo inca, sin meternos como en estos otros sincretismos con lo católico, pero en el fondo es de nuevo entender cómo los pueblos originarios tenían sus propias formas y tienen sus propias formas de entender el cosmos y de entender de producir conocimiento astronómico. También tenemos en el caso mapuche también en el sur, y que el caso mapuche también está después representado en el patrimonio astronómico turístico a través de un proyecto de astroturismo que cumple también una doble función, por así decirlo. Se llama AstroTour Panguipulli, que es, por una parte, hacer turismo astronómico, acercar a públicos interesados en mirar el cielo, a mirar el cielo con telescopios, pero también ellos realizan un trabajo súper importante de rescate y de, de comunicar también, de divulgar el conocimiento astronómico mapuche. O sea, también, de nuevo, no es solo hacer turismo, es también el rol que están cumpliendo como a nivel de resguardar o de proteger, de transmitir todo este conocimiento que viene siendo transmitido de generación en generación hace cientos de años, si es que no miles. Otra cosa que se puede encontrar en el sitio, ya que estamos en la hora, es material pedagógico, que en el fondo es poner a disposición de comunidades académicas, de profesores, también en el caso de patrimonio astronómico tenemos un material pedagógico que está hecho para público general, para que, por ejemplo, operadores turísticos o centros culturales que tengan algún interés en hacer algún trabajo con astronomía, haya a disposición algunas actividades que en este caso están más vinculadas con la educación patrimonial que con la astronomía propiamente tal, pero en el fondo es de nuevo tratar de traducir toda esta idea o todos estos conceptos que están tributando o que están siendo como consolidados a través de esta definición de patrimonio astronómico para que pueda también trabajarse en aula y vinculados con el currículum escolar. Bueno, increíble conversación, Daniela. Me dejaste harta tarea aquí para indagar. Quiero ir a mirar estos lugares que aparecen en la página web que tú nos has compartido y un poco cambiar el switch de cómo nos paramos frente a la vida, al mundo, al cielo, sobre todo desde aquí que, bueno, ya se ha dicho un millón de veces, tenemos una vista privilegiada para observar el Y cosmos. tenemos también la responsabilidad de cuidar esa vista privilegiada. O sea, y esto ya Exactamente. es como la idea para cerrar. Los observatorios astronómicos que habían en la ciudad, o sea, que todavía tenemos Cerro Calán, tenemos Cerro Pochoco, tiene un observatorio con fines educacionales, el Cerro San Cristóbal, que está acá al frente mío, lo veo por mi ventana, con el observatorio Foster. No se puede seguir haciendo ciencia en el caso del Foster y Calán,
no solo porque los instrumentos sean antiguos, sino también por la contaminación lumínica de la ciudad. Y en el fondo eso es lo que hoy día, o la conclusión a la que se llega con el proyecto es que si no cuidamos el cielo, si no cuidamos las condiciones que nos permiten observar el cielo, mm, no tenemos patrimonio astronómico. Y que en el fondo el principal patrimonio astronómico que tiene Chile y el mundo es el cielo. Y que es importante tener conciencia de eso, que en el fondo, de nuevo, si la astronomía no es solo ciencia, también es cultura, también es medio ambiente. Y que parte de la protección del patrimonio astronómico tiene que pasar también por la protección del medio ambiente. Bueno, un largo camino que queda justamente para lograr esta protección completa de nuestro patrimonio astronómico. Daniela, muchas gracias por compartir todos estos conocimientos y además este proyecto, lo que están haciendo desde la Fundación con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y solo para cerrar, recordar la página web patrimonioastronómico.cl, también nuestra fundación alturapatrimonio.cl y este otro proyecto sobre el Observatorio del Paraíso, el primer observatorio.cl. Y también nos pueden encontrar en redes sociales como Fundación Altura Patrimonio si quieren saber más de lo que hacemos y acercarse más al mundo del patrimonio astronómico. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.